Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora a la que están viendo este video. El día de hoy me di a la tarea de entrevistar al padre Vicente Leamar, que actualmente está siendo exorcista en mi ciudad, la ciudad de Saltillo, Coahuila. Es un tema que realmente yo tenía muchas ganas de tratar con una persona pues enfocada en esa área. Porque si ustedes recuerdan, si no lo han visto, pues se los dejo en la descripción. Hubo un episodio en el podcast donde platicábamos sobre si la posesión demoníaca era ciencia o religión. Y aquí vamos a ver un poco de eso con esta entrevista que está muy buena. Espero que vean hasta el final. Y sin más, comencemos con este video que está bueno. Compártanlo, ¿eh? Antes de comenzar, no olviden darle like, compartir, comentar y suscribirse si no lo están. Ahora sí, vámonos con esta entrevista tan interesante, tan buena y que estoy seguro que van a disfrutar mucho. Sean bienvenidos a Escalofríos. Mi nombre es Héctor García. Comencemos. Muy buenas tardes. Hoy estoy con el padre Vicente Eliamar. Vamos a tener pues una entrevista. Básicamente hablaremos un poco sobre el exorcismo y qué nos pueda contar al respecto, porque hay unos datos muy interesantes, pero ya iremos viendo eso. Por ahora, ¿cómo está, padre? ¿Qué tal su día? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí para buscar aprovechar este tiempo y poder cooperar en esta entrevista con las dudas que tengas al respecto. Gracias. Antes que nada, pues agradecerle por el tiempo de la entrevista, porque pues sabía que iba a estar un tanto ocupado y dije, y a ver si se alcanza. Pero pues se hizo, se hizo. Muy bien. ¿Cómo fue su proceso de integración como exorcista en Saltillo? Bueno, estrictamente no soy exorcista en el sentido se le podría llamar exorcista al que tiene un nombramiento habitual, estable por parte del obispo. Ese sería estrictamente el exorcista. Yo prefiero llamar a esto Ministerio de Liberación, que finalmente se aboca a ayudar a tratar los asuntos relacionados con acciones extraordinarias del demonio. Digamos que acercamiento a este tipo de ministerio tuve incluso desde mucho antes del seminario, y de manera más intensa ya una vez en el sacerdocio, y sobre todo a raíz de la muerte del padre José Luis del Río, que era el exorcista. Ese tenía un nombramiento estable. A raíz de la muerte de él, pues ya se intensifica, digamos, el número de casos que me toca atender en este sentido. Uh-huh. Entiendo, sí, porque realmente hace unos meses habían notificado en noticieros y todo eso que se estaba viendo a quién poner temporalmente para que atendiera todos estos casos, Uh-huh. porque con el fallecimiento del padre, pues se tenía que hacer algo rápidamente. Claro. Y Uh-huh. después de eso no hubo mucha información al respecto, hubo más como, Uh-huh. fue como nada más un aviso rápido de esto va a pasar, pero no hubo un cuándo ni dónde. Y estuve investigando más y más y no, de hecho fue muy como un flashazo y ya. Como es un tema controversial, siempre se prefiere tratar con la mayor discreción posible, precisamente para evitar desviaciones o el mismo morbo del que ya hablábamos, ¿verdad? Por eso es Claro, así como que no se ofrece así como un producto a la venta, ¿verdad? Sino pues ya se van sí, atendiendo más bien los es muy casos. fácil que llegue a ser con propósitos morbosos este tema. Claro, sí, sí, definitivamente. Hay una pregunta que nació porque, bueno, actualmente cada vez hay más avances científicos y todo eso, descubrimientos en diferentes áreas, por ejemplo, psicología clínica. Y aquí muchos aseguran que afecta directamente a la religión y con base a eso, a los exorcismos, a este tema. La pregunta es,
¿considera que la religión pierde terreno a medida que la ciencia avanza? Esa pretensión se tuvo con la postura, sobre todo filosófica, de lo que se llama positivismo, que quiere decir que el único conocimiento válido es aquel que se adquiere a través de las ciencias particulares. Pero te estoy hablando que eso sucedió desde finales del siglo XIX, aunque Claro, podemos decir que el plus se alcanzó a lo largo del siglo XX, pensando que las ciencias particulares, como habían abolido o superado la dimensión espiritual o la realidad invisible. Curiosamente, en la segunda mitad del siglo pasado aparece una búsqueda intensísima de las cuestiones espirituales que se buscó satisfacer con muchas cosas ajenas al cristianismo o alternativas al cristianismo, ¿no? Y entonces, esta pretensión de que la ciencia va a superar todo eso, pienso que ya se ha comprobado su invalidez, es decir, lo que las ciencias aportan es muy claro, es muy útil, es muy necesario, pero no pueden agotar toda la realidad porque hay elementos que siguen superando a la ciencia y claro, que siguen exigiendo de una explicación, ¿no? Y de un sentido del por qué tal o cual cosa sucede. Y no se trata, a veces la ciencia quiere seguir según abarcando y agotando toda la realidad, pero no puede, porque hay cosas que le superan. En cambio, desde la fe y la razón, quiero hablar también de la filosofía, se considera que más bien como una multidisciplina, juntos, de las diferentes perspectivas, podemos hacer una valoración más justa y sobre todo más integral de la realidad. Entonces, no es que se excluyan ni se ha de despreciar algunos otros elementos, sino más bien que se vean de manera complementaria. conjunto, sí. Sí, porque de hecho realmente, por ejemplo, el positivismo ha sido criticado mucho por diferentes áreas, por justamente su forma de entender. Y por eso también era preguntarle esta duda, porque aún así, a pesar de que es muy criticado y se intenta alejar de esto, siguen estas ideas y, por ejemplo, mucho más en jóvenes de mi edad, un poco más grandes, siguen surgiendo estas ideas y es verdad, la ciencia no abarca toda la realidad. Hay cosas que tal vez un día sí logre descubrir y otras tal vez no. No se sabe eso. Así Así es, porque, bueno, realmente la realidad tiene elementos visibles e invisibles, materiales y espirituales, que, bueno, ahí entrarían otras corrientes filosóficas también, como por ejemplo sería el materialismo marxista, que básicamente es la misma línea, ¿no? Lo único que existe es lo que se puede tocar y se puede ver. Lo demás no tiene la mínima importancia. Y pues, insisto, la realidad nos supera y hay elementos no explicables de la sola materialidad. Ujú. Es verdad. Partiendo de esta idea de que supuestamente la ciencia aleja por completo a la religión, hay otras tantas cuestiones que llegan a representar, por ejemplo, pues dudas, ¿no? De cómo identificar ciertos cuestionamientos, ciertas características, por ejemplo, enfermedades mentales y todo eso. Y aquí le Ujú. quiero preguntar si usted se encarga específicamente de detectar así problemas mentales o hay alguien que le ayuda a detectar eso para evitar, pues, crear un sesgo al momento de realizar este acto de exorcismo. Ok, bueno, digamos que yo cuento con la ventaja de mis estudios como médico, donde Así parte de es. estas cuestiones psicológicas y psiquiátricas se valoran. Aún así, procuro distinguir. Conviene siempre cuando viene una persona con algún problema que pudiera ser de esta naturaleza extraordinaria o espiritual. Hay veces en las que yo noto muy claro que se trata de una cuestión psiquiátrica. Hay otras veces en las que tengo duda
si pudiera ser psiquiátrico o espiritual, o hay otras ocasiones en las que casi evidentemente es espiritual el asunto. Pero en cualquiera de estos tres casos, cuando hay elementos fuertes, siempre pido la valoración de un psiquiatra y en ocasiones el acompañamiento de un psicólogo. Claro, al psiquiatra pues no le tocaría decir, es un demonio, porque eso no es propio de su materia. Claro, Simplemente él buscaría identificar, por ejemplo, la presencia de algún trastorno, en su caso, medicarlo, y sucede que cuando no se trata verdaderamente de una cuestión psiquiátrica, sino espiritual, el tratamiento muchas veces, antes de mejorar, más bien empeora la situación del paciente, y entonces ya tengo yo más elementos para saber cómo y hacia dónde actuar. Otra cuestión que también nos ayudaría mucho es que el mismo psiquiatra tiene ciertos criterios para valorar, por ejemplo, si la presencia de ciertas alucinaciones corresponde a un cuadro de tipo esquizoide o algo así, o cuando no corresponde. Por ejemplo, en el caso de una esquizofrenia, que el paciente tiene alucinaciones, no sé, ve un elefante aquí en la habitación, claro, el esquizofrénico no distingue la realidad de la fantasía. O sea, para él, verdaderamente, eso está el pasando. elefante está aquí, ¿no? Y en cambio, cuando hay una persona que sufre alguno de estos ataques extraordinarios de orden espiritual, muchas de las veces es capaz de distinguir. Por ejemplo, estoy viendo una persona frente a mí, pero sé que no es real. Y Oh, entonces entiendo. el psiquiatra distingue esas maneras y pues ya él me dice, no, ¿sabes qué? Pienso que esto puede corresponder a mi área, pero esto no. Y ya. Ujú. Mencionó dos cosas muy interesantes. Primero, lo que es que el medicamento, ya que el psiquiatra medique a la persona, puede llegar a poner en peor estado a la persona. Ahí, Ujú. ¿cómo usted procedería si, o sea, está empeorando el proceso y sabemos que tiene que llevar el medicamento porque tiene esos problemas? No se pueden dejar de lado porque esto todavía empeoraría más el asunto, supongo yo. Bueno, ahí digamos, en esta cuestión no hay absolutos, Claro, sino más bien signos o criterios que nos ayudan a orientarnos de una manera más intensa hacia cierta cuestión, ¿no? Digamos que para el diagnóstico propio de una acción extraordinaria del demonio, que es donde entraría la posesión y otros grados menores, hay un ritual que el más antiguo, bueno, el anterior, no el más antiguo, pero el anterior a este, es del siglo XVII y contiene lo que hoy se diría a nivel médico o psiquiátrico criterios diagnósticos para identificar una acción extraordinaria del demonio. Entonces, estos criterios diagnósticos sería fuerza sobrehumana, conocimiento de realidades ocultas, eh, hablar una lengua desconocida totalmente para la persona, pero la más importante es aversión, rechazo a lo sagrado. O sea, esos elementos, cuando se dan todos, casi con certeza estamos hablando de una posesión. Y entonces, insisto, puede haber otros grados que son menores, y entonces se procede, digamos, entre comillas, a dar el tratamiento de orden espiritual, que sería la celebración del exorcismo. Y entonces aquí lo que tú preguntabas, ¿qué pasa si el psiquiatra da el medicamento, los signos empeoran? Pues bueno, desde mi área, por llamarle así, estaríamos procediendo a la celebración del ritual del exorcismo y sería la manera de tratar esta cuestión puramente espiritual o principalmente espiritual. Uh-huh. entiendo. Mencionó también ahorita las características de cómo detectar si es posesión o no. Y me Uh-huh. resulta interesante porque hay ciertas características que médicamente se pueden confundir. Uh-huh. Y a pesar de esto, por ejemplo, existe la psicosis disociativa, la esquizofrenia, trastornos neuropsicológicos, que los síntomas, o sea, realmente son muy parecidos.
De hecho, la OMS ha hecho varios estudios al respecto y ha nombrado ciertas patologías que ahorita mencionaré más precisamente. Ujú. Y, o sea, me parece realmente interesante porque usted menciona también que tiene conocimiento de algo que no debería de saber, de otra realidad. Ajá. Y eso no se Eso explica no con un médicamente, estudio. pues, es como no hay un trastorno que te diga puedes ver lo que hizo otra persona que no estaba a tu lado. Claro. Es como, bueno, eso Sí, creo sí, que es sí. lo que sería más como determinante en el sentido de las características, porque no hay una Incluso las otras, explicación. porque, por ejemplo, a una persona le puede parecer que hay posesión en uno que grita, se tira al suelo, patalea, habla con otra voz o modifica la voz, la mirada. Y aunque esos signos pueden pasar, no son los criterios para diagnosticar. Claro. Sí, 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 porque No le es digo, determinante. hay trastornos que justamente tienen esas características y podría ser perfectamente algo psicológico. Claro, pero por ejemplo, al hablar de fuerza sobrehumana, recuerdo dos casos. Uno que cita el padre Gabriel Amort, que fue el exorcista de Roma por muchos años, murió en 2016, y él habla de un chico que él atendía, que sufría posesión, y que de repente era un edificio de departamentos, y el chico se ponía en la escalera, sentado a flor de loto, con piernas cruzadas, y no podían levantarlo entre cuatro personas adultas, cuatro policías, o sea, fuertes y todo, y no podían levantarlo. O Y sea, no entonces la era gente estaba muy resistencia, asustada. era Ajá, simplemente que estaba en una postura y no podían moverlo. y no podían moverlo, ajá. Y entonces en la desesperación le hablan al sacerdote, el padre hace una pequeña oración y ya pueden moverlo sin dificultad. Otro caso de un libro interesante que se llama Así se vence al demonio, eh, que narra el caso de unos papás en España que tuvieron un hijo chiquito con posesión, no recuerdo si de 3 o 4 años de edad, pero un pequeño de 4 años de edad, entre papá y mamá no podían someterlo por la fuerza. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con fuerza sobrehumana. Sí, porque No también es, está la opción de que por adrenalina ajá, tengan aumento de fuerza, pero hasta eso hay un límite en ese sí, punto de la sí, sí. adrenalina. Alguna vez me tocó oír el caso de un chico que entra como en un trance de estos y de un brinco saltó del patio al techo de su casa. Pues también, ¿no? Sí, Supera con mucho. Sí, de sí, hecho, por sí. ejemplo, también hay casos donde, no sé, van a un niño se atora en un carro y la mamá lo levanta, el carro, parte el Ah, carro, bueno, sí, sí, y es ahí como perfectamente explicable por la adrenalina, ¿no? claro, sí, por eso mencionaba que, o sea, hasta en la adrenalina hay cierto límite. Claro, sí, sí, sí. Así es. ¿Qué opina de que la OMS codifique la posesión demoníaca como una forma de trastorno disociativo? De hecho, Eh, lo denominan demonopatía o demonomanía. yo no sé si sea de la OMS, no recuerdo que haya una Hay un cualificación así. documento, el libro donde están todos los trastornos El DMS, clínicos identificados, sí, y ahí bueno, es que viene, no es de la OMS, es de bueno, no la el OMS, ACNUR. pero también la OMS ACNUR. por parte de eso implementó este concepto. O sea, se Donde, complementaron. donde yo tuve conocimiento de esa concepción fue precisamente en un documental que hacen del padre Gabriel Amor, no sé si lo hayas Sí, visto, se llama El muy bueno. demonio del padre Amor, y me parece interesante porque desde su punto de vista, desde su perspectiva, reconocen que en muchas culturas se asume la posibilidad de una afección demoníaca y el tratamiento por medio de oraciones. Entonces, ellos lo ven como un fenómeno religioso, pero desde su punto de vista. Está bien que lo valoren así. O sea, Es como una autosugestión de que mm, posiblemente tienen un demonio dentro. pues es que fíjate, en el artículo que se publica en el documental, Ajá. no manejan que sea una simple sugestión, sino que esto, por ejemplo, a veces a los psiquiatras se lo dan en su formación.
aquellos fenómenos que pueden corresponder al acervo cultural o religioso de la persona se pueden considerar normales y no necesariamente patológicos. Y entonces, claro, digamos, un encargado de los que han definido estas cuestiones desde la psiquiatría, pues él no diría, yo indico que se le haga un exorcismo, por ejemplo, sino él dice, yo reconozco que desde el orden religioso puede estar identificando esta cosa, pues que la haga. Y pues claramente eso queda al margen de sus competencias, el realizar o no el exorcismo. Entonces, insisto, estas ciencias particulares lo van a ver desde su perspectiva y está bien que lo juzguen así y que hagan su propuesta desde su perspectiva. Ya desde el punto de vista de fe, pues nos tocará lo propio, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿qué hace vulnerable a una persona hacia estas entidades? De entrada, la falta de fe o la corrupción de la fe. ¿Qué quiero decir corrupción? Hay mucha gente que dice que tiene fe, pero la mezcla con cualquier cosa, ¿no? Entonces, Okey. de entrada, falta de fe, corrupción de la fe y de manera, bueno, muy precisa, el pecado es lo peor que a una persona le puede pasar. Eh, el pecado, bueno, la actuación del demonio se divide en dos, actuación ordinaria y extraordinaria. La ordinaria sería la tentación, que la puede proponer el demonio, el mundo o la misma carne, ¿no? Esa sugerencia que me propone hacer el mal con apariencia de bien. Una vez que yo acepto la tentación y la hago mía por la voluntad, deja de ser tentación y se convierte en pecado. En ese sentido, la tentación es la peor y la más peligrosa de las actuaciones del demonio. ¿Por qué? Porque si yo cedo ante una tentación de pecado mortal, una vez que caiga en el pecado mortal, estoy en un riesgo verdadero de ir al infierno. Esa es la definición como tal. Las actuaciones extraordinarias, que son las que más miedo nos dan, aunque en realidad en su esencia misma no son tan complejas ni tan peligrosas como lo sería el pecado en sí mismo, pues es donde ya entraría posesión, opresión, obsesión. Estas actuaciones extraordinarias, aunque sean muy espectaculares, susciten el morbo, la gente les tenga miedo, en realidad no son lo peor que le puede pasar a una persona. Pero bueno, como quiera, tampoco son deseables, entonces es algo que hay que evitar. La pregunta concreta que sí es, ¿qué es lo que expone a las personas a estas actuaciones extraordinarias del demonio? Pues el pecado, que ya mencioné, la falta de fe, la corrupción de la fe, y de manera muy particular el acercamiento al mundo ocultista y esotérico, O sea, porque adentrarte a ese mundo. adentrarte a ese mundo es algo que explícitamente es terreno del demonio, y entonces decía San Agustín que el demonio es un perro encadenado que solamente devora a quien se arroja a sus fauces, y Mm. entonces pues entrar en su terreno y luego decir, ¿por qué pasó esto? Pues, sería una necedad, ¿no? Entonces, eso es parte fundamental del por qué se dan ese tipo de actuaciones, ¿no? Ahora hay casos todavía más explícitos y más tremendos, como sería un pacto demoníaco o papás satánicos que consagran a su hijo al demonio o cosas así. Eso ya sería todavía más peligroso, ¿no? Porque Claro, ya es más definitivamente. directo con esos seres. Así es. Ahora, por ejemplo, si yo acudo a brujería, no importa que acuda con un charlatán, porque hay brujos charlatanes y brujos de a de veras. Claro. Pero aunque yo acudiera con un charlatán, libremente estoy metiéndome a terreno del demonio y por lo tanto estoy expuesto a una actuación extraordinaria de esta naturaleza. Y si fuera, por ejemplo, no directamente un brujo, pero, no sé, personas que te dicen: "Vamos a". Porque hay diferentes métodos, ¿no? Que hay de repente unos dicen que con una meditación, y con todo eso puedes liberar energías negativas. ¿Eso también va en esto del mundo esotérico o no aplica igual? Cabe la posibilidad, sí, 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 porque hoy se le dice meditación a tantas cosas, ¿no? Claro,
también. Y entonces, todo lo que está implicado en estas cuestiones relativista con una mezcla de espiritualidad riesgosa, vamos a decir, puede suscitar alguna de estas actuaciones extraordinarias e implica cierto riesgo. Es más, algo tan simple como el uso de algún amuleto. Me tocó el caso de un chico de fe, quiero decir, iba a misa el domingo, entre semana, hacía oración prolongada entre semana y cosas así, que un amigo, sin mala intención al parecer, le regala un atrapasueños, no sé si los conoces, ¿no? Es Sí, un amuleto que es como un círculo de madera tejido y unas plumitas colgando, así, ¿no? Que sí, es muy supuestamente común. sí, muy común, que te libra de pesadillas y no sé qué tanto. Este chico sin mayor importancia toma el atrapasueños y lo arroja en su closet. Pues resulta que empieza a aparecer la figura de una mujer en su cuarto y del cuarto va caminando por la casa y toda la familia la ve, no fue algo que a uno se le ocurriera. De algo tan simple que él Claro. sin intención había portado. Entonces, de que hay riesgos serios, hay riesgos serios. O sea, ese objeto traía a un ser consigo y, pues, la otra Ajá. persona no sabía, solo lo compartió por Ujú, buena voluntad. ujú. Padre, última pregunta. Sí. ¿Cuántos casos está manejando usted actualmente? Un aproximado. Es un dato que no quiero compartir. Sí llegan datos, perdón, casos seguidos. O sea, sí es muy común realmente. Sí es común, pero la posesión es lo más raro. De los casos extraordinarios, la posesión es el más raro. Hay otros ataques, por ejemplo, que se dan en casas. En el caso de casa o de animales se le llama infestación. Infestación. U otros casos menores que no es posesión como tal, pero puede haber ciertas manifestaciones en la persona, cosas raras que suceden alrededor y cuestiones así. Estos que estoy mencionando ahora son mucho más comunes. Ha habido temporadas, no es algo estable totalmente, en la que en general de casos he recibido, no sé, 10, 15 o 20 en una semana. Este, en general, ahora no todos son, cada caso hay que Claro. discernirlo, ¿no? Sí, es lo que Pero hablábamos. sí, sí es mucho más frecuente de estos ataques menores, si lo podemos llamar así, es mucho más frecuente que el ataque mayor de forma extraordinaria, que sería la posesión. Sí, 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 pero como se debe a tal, lo que decíamos más que nada de que hay que identificarlo, ¿no? Y, sí, sí, pues, sí. obviamente se va descartando. Claro, e incluso vamos a suponer una persona que llega con seguridad total de que está siendo atacada por el diablo. Este, bueno, la mayoría de las veces, cuando alguien dice estoy poseído o me está atacando el diablo, la mayoría de las veces no es. No es. Eh, porque incluso alguien que tiene un verdadero ataque no viene con su diagnóstico, simplemente dice, me está pasando esto, ¿qué hago? Y en Sí, el no proceso no sabe. podemos. Ajá. Ahora, en el caso de los que no son, tampoco es de que, no, tú te lo estás imaginando, y una patada y váyase de aquí. No, no es así, porque finalmente son personas que necesitan acompañamiento y atención, y entonces se les brinda cuando no es, dejando en claro que no es un ataque extraordinario, pero que le podemos acompañar porque puede tratarse de una cuestión que necesita sanación interior, desahogo, proceso de duelo o lo que sea, ¿verdad? Claro, porque también esto, pues, por ejemplo, el proceso de duelo llega a provocar muchas situaciones en la persona, ¿no? Ujú, Que a así veces se lo es, toman de otra forma, cada quien lo maneja de forma diferente. así es. Entonces, de lo que hay que preocuparnos más es de pecados, como Incluso antes somos. hay que preocuparnos más de tener una relación personal con Jesucristo, una vida en gracia, vida en Dios, porque si aquí estuviera de repente a oscuras esta habitación donde estoy, pues yo no puedo tomar la oscuridad y sacarla. Claro, Ahí va la oscuridad para afuera, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Traer luz. Entonces, cuando llega la luz es que la oscuridad se va. Entonces, si alguien se preocupa de quitar la negatividad de su vida, la posible presencia maligna de su vida, pero no se preocupa de ir a la luz, que es Dios, pues da lo mismo, ¿no? Estaría jugando a sacar las tinieblas. ahí me ¿Qué- surgió qué- algo. Sí. Por ejemplo,
con los ateos o agnósticos o que profesan otra religión, ¿eso Ujú. también nos afecta, interfiere de alguna Me ha forma? tocado atender ateos y me ha tocado atender protestantes. Sí, sí, sí. ¿Y son más Este, vulnerables? pues ya te decía, cuando no hay fe, o cuando hay una fe corrompida o desviada, es un riesgo real. No necesariamente, en términos generales sí, porque no tiene la protección de la fe, pero más bien sería en el combate, porque alguien que ya tenga fe, aunque sea muy frágil, muy pequeña, yo le digo en el proceso, vamos a rezar, vamos a conocer a Dios, confiésate, ven a misa, y eso van a ser el rosario, van a ser las armas que te van a ayudar a enfrentar esto. Pero alguien que no tiene fe, yo no le puedo decir, oh, con buena onda, buenas vibras, esto se va a ir, porque no es real. Incluso alguien que supuestamente viene sin fe, pues yo le digo, sí, nada más que el acompañamiento que te podemos dar es en nombre de Jesucristo y de la iglesia. Pues sí, Entonces, no tengo otra para darlo. muy bien. No, pues agradecerle. Realmente ha nutrido mucho estas dudas que no son solo mías. He conocido a gente que se originan debates incluso sobre qué tal cosa es esto. Y creo que qué mejor directamente con alguien que tiene más conocimiento al respecto, porque otros nada más pues hablan desde su opinión y Así es. cualquiera puede dar su opinión, pero es mejor desde alguien que sabe lo que hace, que ejerce. Así es. Y no, y te diría, la experiencia de los que sufren este tipo de ataques extraordinarios, pues es una cosa, eh, ¿cómo decir?, agobiante verdaderamente, que ellos no se lo desean a nadie. Y que particularmente en estas publicaciones donde la gente comentaba que el diablo es invento de la iglesia y que es tontería y que es no sé qué, una de las personas que sufre esto me decían, ojalá fuera un invento, ojalá fuera algo falso que yo me estoy imaginando o que la iglesia me impuso, pero la verdad es que no, es algo verdadero y es algo que tengo que enfrentar. Pues padre, agradecerle. Muchas gracias por el tiempo que se tomó para la entrevista. Ándale pues, muchas gracias, buena tarde. Gracias. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Si les gustó, ya saben qué hacer. Sin más, les agradezco por ver el video. Mi nombre es Héctor García y esto fue Escalofríos.